Consideramos ahora el análisis seccional de un elemento de hormigón armado, como puede ser una viga o una columna, para determinar el diagrama de momento-curvatura. Bueno, cuando planteamos el análisis estático no lineal, vimos que un paso fundamental era indicar dónde iban a estar las posibles rótulas plásticas, pero además necesitamos definir cuál es, digamos, la respuesta de esa rótula plástica a medida que la estructura se cargue, que venía dado por justamente el diagrama de momento-curvatura. Si trabajamos, por ejemplo, en SAP 2000, una posibilidad era asignar la forma de esa rótula plástica o de ese diagrama momento-curvatura en forma automática, basado en los documentos FIMA 1356 o de la norma AC641. Básicamente la forma del diagrama momento-curvatura se toma de estos documentos, mientras que las magnitudes asociadas corresponden a la sección de hormigón que estemos considerando y la armadura que esta sección tiene. Y de esa manera entonces, en función de los datos que nosotros colocamos de la sección de hormigón con la característica de los materiales y la forma que tiene asignada para este tipo de secciones el FIMA o el ACE, bueno, quedan definidos entonces automáticamente estos diagramas de momento-curvatura. Pero bueno, hay otras maneras de definir rótulas, en este programa como en otros, que es construyendo este diagrama de momento-curvatura a través de otros procedimientos. Acá tenemos en esta gráfica el procedimiento que también vamos a explicar en una planilla Excel, que corresponde a determinar los puntos característicos que hacen a un diagrama momento-curvatura y trazar esta curva de respuesta aproximada, porque justamente se toman solamente esos tres puntos característicos que enseguida vamos a mencionar. Pero también dentro del análisis no lineal podemos considerar el análisis seccional de una viga de hormigón armado, como el que tenemos en esta fotografía, que no está sometida a acciones sísmicas, pero igual nos interesa conocer el comportamiento de esta sección a medida que las cargas van aumentando. Bueno, aquí también se aplica el análisis seccional, es decir, que es necesario determinar cuál es en una sección o en las distintas secciones transversales de esta viga, cuál es su ley constitutiva a través de momento-curvatura. Entonces, tanto para un pórtico o cualquier estructura sometida a acciones sísmicas como para cualquier elemento como una viga sometida a cargas estáticas, bueno, que van en aumento, necesitamos conocer este diagrama de momento-curvatura y esto es el estudio de una sección transversal de una viga en flexión, por ejemplo. Nosotros lo vamos, como en esta figura acá, lo vamos a definir también después en una planilla Excel con estos cálculos determinando solamente tres puntos característicos de este diagrama, como el que tenemos acá. Pero también se puede ver otra forma de obtener este diagrama, como se puede hacer también en SAP 2000, y pueden ver para ello el video número 12, el Section Designer, en la sección Watch and Learn de SAP 2000 en la página de CSI América. Vamos con algunas definiciones. Consideremos esta viga, entonces sometidas a cargas de flexión a través de estos gatos. Y entonces a medida que las cargas verticales aumentan, van a aumentar los momentos flectores M y los esfuerzos de corte B, por supuesto, y se va a reducir el radio de curvatura R, que está acotado en azul en la figura, y va a aumentar la curvatura Φ, que es 1 sobre R, tal cual recordamos de resistencia de materiales. Entonces, habíamos dicho en esta materia que Φ era igual a 1 sobre R, o lo que era lo mismo en flexión, M sobre E por I. Esto aquí está definida la curvatura en radianes por metro. Mientras que la rotación corresponde a la integral de la curvatura por diferencial de X a lo largo de la viga, por ejemplo, entre A y B, y es entonces igual a la integral entre A y B de M dividido de J por diferencial de X. Pasamos ahora a las características
principales del diagrama de momento-curvatura que vamos a considerar, que son, bueno, 3 puntos. El primero de ellos es el que está señalado acá con rojo, que bueno, corresponde cuando la fibra más alejada traccionada en esta sección transversal alcanza la resistencia a tracción. Es decir, hasta que no llegamos a este punto MR phi sub R, la sección de hormigón también está soportando tracción porque no se ha alcanzado su tensión límite FR, que es la tensión máxima de tracción que puede resistir. Entonces vemos en esta sección transversal acá que está toda rayada, indicando que toda la sección está trabajando ya sea a compresión por encima del eje neutro o por debajo a tracción, porque todavía el hormigón resiste. Bueno, empezamos a ver acá que a pesar de que la sección es perfectamente rectangular, acá aparecen estas alas que tienen un área n por a sub s menos a sub s, porque hasta este punto vamos a trabajar con teoría de resistencia de materiales, y entonces como esta teoría trabaja con materiales homogéneos, vamos a transformar el área de armadura en un área de hormigón equivalente. Y bueno, esto lo hacemos mediante esta expresión que teníamos acá, n por a sub s menos a sub s, siendo n la relación de módulos e sub s sobre e sub c, es decir, el módulo acero dividido el módulo del hormigón, y de esta manera logramos esta equivalencia. Bueno, el otro punto característico es cuando la armadura traccionada alcanza la deformación de fluencia, es decir, el 2 por 1000. Ahora, si vemos la figura de la sección transversal aquí, vemos que está rayado del eje neutro hacia arriba, porque es la zona de compresión que sí resiste, sí está trabajando. Está rayado el rectángulo n por a sub s, que corresponde a la armadura transformada mediante el parámetro n en sección de hormigón equivalente. Y está en blanco toda la sección por debajo del eje neutro, porque es la sección traccionada, y ahora estamos suponiendo que las tensiones en el hormigón han superado las tensiones que puede soportar en tracción, y por lo tanto ya el hormigón no está trabajando por debajo del eje neutro. Y bueno, y este es el último punto del diagrama momento-curvatura, que es cuando el hormigón alcanza la deformación última, el mn phi sub n. En cuanto a la sección transversal, podemos ver que, igual que en el caso anterior, el eje neutro ha subido, pero trabaja el hormigón por encima del eje neutro y trabaja la armadura a tracción, que acá la seguimos representando como un rectángulo n por a sub n, para mostrar la equivalencia entre área de hormigón equivalente correspondiente a la armadura. Vamos ahora a plantear el cálculo de estos 3 puntos que caracterizan al diagrama momento-curvatura, comenzando por el primero, que es el inicio de la fisuración del hormigón. Entonces, como decíamos, vamos a trabajar con teoría de resistencia a materiales, porque tenemos una sección homogénea al haber transformado la armadura en sección de hormigón equivalente. Entonces, nuestra fórmula básica es la deflexión de la resistencia a materiales, tensión máxima igual a mx sobre omega x. Y nosotros queremos saber, bueno, cuál es el mr, es decir, el momento para el cual tenemos tensión de tracción con el valor máximo que puede soportar el hormigón. Entonces va a ser mr igual a fr por omega x. Fr entonces es la tensión de tracción que puede soportar el hormigón, de acuerdo al reglamento SIRSOC 201, es 0,625 de raíz cuadrada de F'C. Como conocemos el parámetro F'C, podemos también conocer esta tensión Fr. Lo que nos queda ahora es determinar cuánto vale el omega x, que es el módulo resistente. Bueno, expresamos ahora el mr como Fr, que ya lo conocemos, por el Wx, que lo vamos a calcular como I sub x sobre h menos I sub g, es decir, el momento de inercia de esta sección que tiene estas alas, por h, que es la altura de la viga, menos I sub g, que es la distancia del baricentro de la sección a la sección más comprimida. Entonces, bueno, vamos a ver cómo calcular I sub x y cómo calcular I sub g. Entonces, para esto, bueno, recordamos también cómo estamos trabajando el área equivalente de la armadura. Como habíamos dicho, es
n por a sub s menos a sub s. Este menos a sub s que aparece acá es porque, bueno, estamos restando la posición que están ocupando las armaduras cuando estamos considerando que el hormigón está trabajando también en esta sección traccionada. Y el valor de n, como habíamos dicho, es el ns sobre e sub c. Por lo tanto, el área de hormigón que realmente tenemos es el b por h más las alas, es decir, n-1 por a sub s. Bueno, ¿y cómo determinamos el I sub g? Bueno, ya es un problema simple que se puede resolver con estática, es decir, tomamos un momento estático de superficie respecto a la fibra más comprimida y determinamos de esta manera I sub g. De igual manera podemos obtener el I sub x, bueno, con lo que ya sabemos de estabilidad, puede determinarse un momento de inercia respecto a un eje baricéntrico, teniendo en cuenta que la sección no es rectangular, sino que tiene estas alas. Bueno, en el caso de que tuviésemos, por ejemplo, también armadura comprimida, bueno, tendríamos que trabajar también con las alas correspondientes a la armadura comprimida, es el A sub S' equivalente, n-1 por A sub S', y bueno, calcular entonces la sub h teniendo en cuenta tanto las alas correspondientes a la armadura de tracción como la de compresión, y bueno, determinar por supuesto para esa sección cuál es el I sub g y el I sub x. Pero digamos, tanto para solamente armadura de tracción como para armadura de tracción y compresión, fácilmente determinamos estos parámetros y podemos entonces calcular este valor de mr que era igual a fr por I sub x dividido h menos I sub g, porque ahora conocemos todos los parámetros. Entonces, respecto de este primer punto de inicio de la fisuración del hormigón traccionado, ya conozco el valor de mr, ahora me falta conocer la curvatura. Pero bueno, también la curvatura la puedo calcular de la teoría de resistencia de materiales, ya que sé que esta curvatura es m sobre e por i. Y bueno, todos los parámetros, tanto m como i lo he calculado, y el e es el e correspondiente al hormigón, que de acuerdo a la teoría de resistencia de material, al CIRSO 201 es 4700 por raíz cuadrada de f'c. Pasamos ahora al segundo punto característico de este diagrama aumento-curvatura, que es el inicio de la plastificación en la armadura traccionada. ¿Esto qué va a implicar? Entonces, bueno, como vemos acá en el diagrama de deformaciones específicas, que en el baricentro de la armadura traccionada la deformación tiene que ser del 2 por 1000, que es la condición para que inicie la plastificación en la armadura. Entonces, bueno, ya nos queda definido en este diagrama de deformación este parámetro. Lo que no sabemos es dónde va a estar ubicado el eje neutro y cuál va a ser la deformación específica de la fibra más comprimida, es decir, el epsilon sub c. Sí sabemos que si la estructura, si este elemento estructural tiene, o la sección que estamos considerando este elemento es suficientemente dúctil, esta deformación tiene que ser todavía menor al 3 por 1000 porque la sección no ha llegado a su estado último. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer una posición del eje neutro y vamos a calcular los valores de cuál es la fuerza de compresión en el hormigón, la fuerza de compresión en la armadura comprimida y la fuerza de tracción en la armadura traccionada. La suma de estas tres fuerzas debe dar 0 por equilibrio. Si no da 0, implica que deberemos modificar la posición del eje neutro C. Es decir, vamos a hacer un proceso iterativo modificando C hasta que estas tres fuerzas sean iguales a 0. Bueno, es esto lo que está expresado en estas páginas, pero ahora pasamos ya al cálculo de la fuerza de compresión en el hormigón. Como no estamos en estado último, no podemos usar el diagrama rectangular equivalente, es decir, que tenemos que calcular la fuerza C ahora de acuerdo a una determinada ley constitutiva del hormigón. No podemos pasar todavía a este rectángulo equivalente. Entonces, bueno, tenemos que considerar alguna ley constitutiva. En este caso, vamos a considerar el modelo constitutivo de Constant. Por ejemplo, SAP 2000 trabaja con el modelo de Mander, que es un modelo también bastante más conocido y aplicado en los programas computacionales, pero bueno, por simplicidad vamos a trabajar con este modelo que, como vemos acá, tiene un comportamiento parabólico hasta una determinada deformación epsilon c,
y a partir de esa deformación epsilon c empieza un decaimiento lineal de la resistencia o del F de la tensión que soporta el hormigón. Entonces, bueno, nosotros vamos a calcular básicamente de manera análoga cuando tenemos la sección rectangular equivalente, calculamos cuál es el volumen de tensiones o la superficie de tensiones multiplicada por B, eso nos da el volumen de tensiones a compresión, que es justamente la fuerza de compresión C. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, determinamos cuánto vale la curvatura phi sub i igual a, por relación de triángulos, epsilon i dividido d menos c, son todos parámetros conocidos porque dijimos que c lo vamos a aproximar, entonces lo vamos a conocer. Por lo tanto, conociendo la curvatura phi sub i, yo puedo conocer epsilon c, es decir, la deformación en la fibra más comprimida, c por psi sub i. Si esta deformación epsilon c es menor al epsilon 0, perdón, este es el valor que está marcado acá como punto donde termina la parte parabólica, bueno, yo puedo decir entonces que voy a trabajar con la parte parabólica de esta ley constitutiva. Este valor de epsilon 0, el que marcamos acá, bueno, vale 2f'c dividido de sub c, son todos parámetros conocidos, ya que lo puedo calcular. Bueno, como la ley estoy dentro de la parte parabólica de la ley constitutiva, puedo calcular cuánto vale la tensión en función de f'c, que bueno, queda a través de esta fórmula que está definido entonces por la ley constitutiva que estoy adoptando. Es decir, esta parábola corresponde a esta parte de la curva ley constitutiva. Entonces, bueno, como ya conozco este valor de f sub c, que va a ser el parámetro de tensión máxima a compresión en la fibra más alejada, puedo calcular el área. El área es el área de una parábola, es decir, 2/3 de fc por c. Fc recién lo calculamos, C es lo que estoy suponiendo de G neutro, multiplicado esta superficie de tensiones de compresión por B, me da el volumen de tensiones, que es la fuerza de compresión C. Pasemos a calcular ahora la fuerza C sub', que es la fuerza de compresión en la armadura comprimida. Bueno, vamos a tener que acá calcular cuánto vale la deformación en la armadura comprimida epsilon' s. Y si epsilon' s es menor al 2 por 1000, como la ley constitutiva del acero es elastoplástica perfecta, bueno, estaré en la parte de ley de Hooke, entonces C sub' será E por epsilon s' por AS'. Mientras que si estoy mayor al 2 por 1000, estoy en la parte plástica, por lo tanto C' va a ser FI por AS'. Entonces el epsilon S' lo determino simplemente por relación de triángulos, como está acá, C menos D' por phi sub i. Bueno, y me queda ahora determinar la fuerza en la armadura traccionada T, pero como ya sé que la deformación es del 2 por 1000, por la condición que estoy analizando en este punto número 2, del diagrama momento-curvatura, entonces T es igual a FI por A sub S. Lo que hago ahora es sumar C más C' menos T, y eso por equilibrio me tiene que dar 0. Si no me da 0, modifico el eje neutro, y entonces realizo todo el procedimiento otra vez hasta que bueno, esto sea aproximadamente igual a 0. ¿Qué pasa cuando tomo el eje neutro tal que la suma de la fuerza C más C' menos T me dé 0? Bueno, que ahora ya conozco el eje conozco el eje neutro correspondiente a esta situación de plastificación en la armadura traccionada, y entonces ahora puedo conocer los dos parámetros que me permiten definir este punto, el MI y el phi sub i. ¿Cómo determino el momento MI, que es el que produce la plastificación en la armadura traccionada? Bueno, simplemente tomando momentos de las fuerzas que están actuando en esta sección transversal respecto, por ejemplo, a la armadura traccionada. Entonces va a ser C por el brazo de palanca. Ahora el brazo de palanca es, en la parábola tomo su centro de gravedad, que es 3/8 de C, y bueno, D menos 3/8 de C me da el brazo de palanca. Y después tomo C' por su brazo de palanca, que es simplemente D menos D'. Para la curvatura, por relación de triángulo, simplemente va a ser epsilon i, que es del 2 por 1000, dividido D menos C, ahora parámetros todo conocidos. De esta manera, conozco los valores de MI y phi sub i que me definen este segundo punto característico del diagrama momento-curvatura.
Bueno, podría calcular también el momento de inercia de esta sección. Para eso utilizo la armadura en forma equivalente al hormigón y bueno, como ya conocemos de estática, puedo hacer esta determinación. Pasemos ahora al tercer punto que caracteriza el diagrama momento-curvatura, que es el estado último. ¿Qué es el estado último? Cuando la fibra más comprimida del hormigón alcanza la deformación específica del 3 por 1000. Entonces planteamos este diagrama de deformaciones específicas sabiendo que, como ya lo calculamos en el punto anterior, esta deformación ahora es mayor al 2 por 1000 porque bueno, en el punto anterior ya había alcanzado el 2 por 1000. Bueno, planteado este diagrama de deformación específica, el procedimiento es el mismo de recién. Suponemos una posición del eje neutro, calculamos C, C' y T y vamos modificando la posición del eje neutro C hasta que la sumatoria de estas tres fuerzas dé igual 0 y después tomamos momentos respecto a la armadura traccionada. Bueno, iniciamos entonces con el cálculo de la fuerza de compresión C. Ahora, como estamos en estado último, sí podemos conocer, sí podemos aplicar el rectángulo equivalente, es decir, no hace falta trabajar con el diagrama, con la ley constitutiva como trabajábamos recién en el punto 2. Bueno, necesitamos conocer la curvatura phi sub n, que por relación de triángulos es la deformación específica epsilon c, que es del 3 por 1000 dividido c. Y la fuerza de compresión va a ser entonces, como ya lo sabemos, 0,85 de F'c por A por B, o lo que es lo mismo, 0,85 por F'c por 0,85 de C por B. Parámetros ahora todos conocidos. Para el cálculo de la fuerza de la armadura comprimida C', bueno, aplicamos lo mismo de recién, necesitamos conocer la deformación específica en esta armadura epsilon C', que se calcula por relación de triángulo, igual como lo vimos recién, y bueno, también considerando si en esta ley constitutiva elastoplástica perfecta del acero estoy por debajo o por encima del 2 por 1000 para ver con qué fórmula determinar C'. La armadura la seguimos calculando igual como Fi por A sub S, porque ya sabemos que desde el punto número 2 de este diagrama ya la deformación es mayor al 2 por 1000, por lo tanto estamos en la fase plástica de la ley constitutiva de la elastoplástica perfecta. Verificamos entonces las fuerzas, que C más C' menos T es igual a 0, si no da igual 0 tenemos que modificar el eje neutro hasta lograr esta igualdad a 0. Y finalmente tomamos momentos, otra vez por ejemplo respecto a la armadura traccionada, es fuerza de compresión por su brazo de palanca. Ahora bueno, el brazo de palanca es D menos 3 octavos de C. Y bueno, para fuerza de compresión lo mismo, C' por D menos D'. Y en el caso de la curvatura phi sub n, es, como ya habíamos visto, por relación de triángulo, epsilon c, es decir, el 3 por 1000 dividido c. Recordamos acá que sería c por d menos a sobre 2, porque A es la altura del rectángulo equivalente a compresión, pero bueno, como A es 0,85 de A, bueno, queda básicamente 0,85 de C dividido 2. También en este caso, trabajando con esta sección de armadura equivalente, en esta sección transversal, podemos calcular el momento de inercia para esta situación. Veamos finalmente algunas consideraciones sobre el diagrama de momento-curvatura. Una de ellas es la influencia de la cuantía. Bueno, en este primer gráfico podemos ver que la misma sección transversal puede tener un comportamiento mucho más dúctil o mucho más frágil, depende de la cantidad de armadura que tenga la sección transversal. Cuando hablamos de comportamiento dúctil, tenemos que calcular esta curvatura última respecto de la curvatura de inicio de plastificación, y esto nos da un número. Por supuesto, ese número es mucho mayor respecto a esta segunda figura. Por eso hablamos de que este comportamiento es mucho más dúctil respecto de este otro. ¿Podrá esta segunda sección transversal tener mayor resistencia, pero como vemos, menor ductilidad?
Y en este otro gráfico tenemos también una sección fija de hormigón y lo que se hace es cambiar la cuantía de armadura. Entonces, para los casos 1, 2 y 3 se trabaja con una cuantía de armadura traccionada de 0,0375 y para los casos 4, 5, 6 y 7, bueno, 4, 5, la cuantía baja un poco, 0,250 y finalmente en el caso 6 y 7 la cuantía baja a 0,0125. Y bueno, para cada uno de estos casos hay una variación de la cuantía de armadura comprimida ρ sub'. Acá vemos también que la cuantía ρ está definida como A sub S dividido B por H y la cuantía ρ sub' está definido como A sub S' dividido B por H. Bueno, lo que vemos acá en el caso 1, 2 y 3, vemos que como hay mayor cantidad de tracción, la resistencia, es decir, el momento que puede soportar esta estructura es mayor que en los otros casos, pero vemos que en el caso 1 tenemos la mayor ductilidad, haciendo el cociente phi sub u dividido phi sub i, y que esta ductilidad baja al caso 2 y al caso 3, y si analizamos acá vemos que esto se debe a que esta ductilidad está bajando porque está bajando la cantidad de armadura en zona comprimida. Bueno, y un análisis similar podemos hacer con los casos 4, 5 o 6, 7. Entonces podemos decir que la ductilidad de curvatura aumenta cuando se reduce la cuantía de armadura traccionada, aumenta la cuantía de armadura comprimida, se reduce la tensión de fluencia Fi en la armadura o aumenta la resistencia del hormigón a compresión. Podemos plantear también cuál es la influencia de la carga axial en el diagrama momento-curvatura. Y bueno, como está indicado acá, la carga axial influye en la determinación del diagrama momento-curvatura, por lo tanto, para una sección dada de columna no hay un único diagrama, sino que ese diagrama va a ir cambiando en función de cuál sea la componente axial que tenga que soportar ese elemento estructural. Sin embargo, se puede graficar las combinaciones de P y M, como vemos acá. Acá tenemos en el eje X los valores de momentos que están parametrizados, F'Cb por h cuadrado, y acá la carga axial también parametrizada por F'C por B por h. Y bueno, y podemos tener acá entonces una relación de axial y momento flexible. Bueno, en esta figura acá podemos ver que, por ejemplo, cuando no hay carga axial, tenemos esta curva con, vemos, bastante dúctil, pero que si esa carga axial pasa al parámetro, por ejemplo, 0,80, es decir, en esta posición, por encima de la carga balanceada, tiene un poquito más de resistencia, pero es mucho menos dúctil. Si pasa a 0,26, es decir, estamos ahora por debajo de la carga balanceada, toma más resistencia, pero con un poco más de utilidad que recién, pero menos que el caso de sin carga axial. Bueno, y así podemos analizar con los otros casos de carga axial. Entonces se demuestra que la presencia de la carga axial reduce significativamente la ductilidad de curvatura de una sección. A niveles de carga axial superiores a la carga de falla balanceada, la ductilidad es despreciable y solo se debe a la deformación elástica del hormigón. A niveles de cargas inferiores a la carga de falla balanceada, la ductilidad aumenta conforme se reduce el nivel de la carga. Por último, vemos la influencia del confinamiento, es decir, qué pasa si un elemento de hormigón tiene el confinamiento producido por estribos o por hélices. Bueno, si la zona de compresión de un elemento estructural se confina mediante refuerzo transversal, estribos o hélices cerradas, con espaciamiento reducido, es decir, para que este estribado sea efectivo, se puede aumentar considerablemente la ductilidad del hormigón. Esto es, bueno, porque pasamos de un comportamiento uniaxial a un comportamiento biaxial. Cuando tenemos un elemento a compresión, tiende a expandirse, pero si esa expansión está impedida por estos estribos o hélices, bueno, eso hace que aumente la ductilidad. Y bueno, está indicado acá que las hélices confinan el hormigón con mayor efectividad que los estribos rectangulares, ya que la armadura en forma de círculo aplica una presión radial uniforme al hormigón, en tanto que un rectángulo tiende a confinar el hormigón principalmente en las esquinas. Bueno, terminamos de esta manera de ver básicamente
cómo se obtiene el diagrama de momento-curvatura con sus 3 puntos característicos: inicio de la fisuración en el hormigón, inicio de la plastificación en la armadura traccionada y el estado último, que corresponde al cuando el hormigón, la fibra más comprimida, alcanza el 3 por 1000. Este diagrama se puede ver modificado entonces según, para la misma sección de hormigón, según tengamos mayor o menor armadura en la zona traccionada y según para cada uno de estos casos tengamos mayor o menor armadura como armadura comprimida. También hay una modificación si existe o no fuerza axial y básicamente si existe o no confinamiento a través de estribos o hélices. Con esta sección, con este diagrama de momento-curvatura, yo tengo caracterizada una sección de, ya sea una viga o una columna, de una sección transversal, y es lo que me permite caracterizar el comportamiento no lineal de la estructura. Entonces, cuando yo voy a una estructura y le asigno en zonas donde se puede producir rótulas plásticas este comportamiento a través del diagrama de momento-curvatura, yo puedo determinar, puede hacerse después un análisis estático no lineal, por ejemplo, considerando no linealidad localizada en aquellas secciones donde yo dispuse este comportamiento no lineal. Hemos visto una forma muy simple de obtener estos puntos característicos. Como decíamos, existen otros programas, como el mismo SAP en la parte de Section Designer, que nos permite obtener un diagrama continuo de momento-curvatura, o también, bueno, hay otros programas más, como el Response, o también directamente podemos asignar este diagrama en forma automática, como hemos visto también en otro video. Lo que queda ahora es, bueno, hacer con estos cálculos para un caso característico que está dado en una planilla Excel, la aplicación de estos cálculos a la columna de este pórtico de hormigón armado que estamos considerando también en esta sección.